Hola Rami, ¿cómo Buenas tardes, cómo andás? ¿todo bien usted? Bien, acá estamos, Rami. ¿Cómo está todo allá? Complicado, Mm. bastante complicado. Ah, sí, Muy, sí, estamos en zona roja, digamos, acá en Rosario, nosotros. claro. ¿Y el hospital del pueblo cómo Y, está? em, ayer había, ¿cómo se dice? Disponibilidad de camas. Hoy ya creo que se completó de nuevo. Claro, claro. Está Está complicado en todo. todos lados. Sí, ahora pasa un poquito No, lo que profe, pasó en la primera no sé hora, que pasa del si es que interior usted a las tiene provincias. ah, disculpe. No sé si es que usted tiene la cámara apagada porque veo toda la pantalla negra nada más. No sé Ah, si se me no, habrá la tengo trabado. prendida. No, está prendida. A ver, ahí vuelvo a entrar porque parece que se me trabó. Tengo toda la pantalla negra. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Rami, vamos a arrancar así no te demoro demasiado. Bueno, esta unidad, que es la unidad 3, ya avanzamos a la unidad 3, es una unidad que está enfocada mucho al tema de género. ¿Y por qué es importante? Porque la gimnasia, como cualquier otra práctica corporal, la gimnasia es una práctica corporal que pertenece a la educación física, que también es una gran práctica corporal, y la gimnasia como una práctica corporal está, en lo que se refiere a la escuela, se debe dar de manera prescriptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se da de acuerdo al diseño curricular. Eso implica que nosotros Bien, tenemos que hacer como docentes lo que dice el diseño curricular. No nos podemos ir de ahí. Y el diseño curricular, en su último formato, tiene una perspectiva donde en su cuestión de diversidad e inclusión también tiene por dentro lo que es la cuestión de género, ¿no? Por eso yo te envié la semana pasada, pasamos de eh, la educación, o sea, los primeros pasos en la educación física argentina que tenía que ver con la educación militar, pasamos a cómo eso también, junto con de la mano de los primeros contenidos en educación física para docentes, y aunado a la ideología de la década del 80, que fue toda la generación de políticos como Sarmiento, Mitra, Avellaneda, impulsaron una educación que tenía que ver y estaba vinculada a la homogeneización. ¿Qué es la homogeneización? Es pensar que todos los ciudadanos en el sistema educativo tenían que tener los mismos parámetros de referencia, es decir, tenían que respetar la educación y tenían que ser todos de la misma forma. Tenían que tener como referentes símbolos patrios, adorar a la bandera, hablar lo mejor que se pueda el español, respetar todas las mismas costumbres, y eso también incluía la educación. ¿Sí? Que seamos todos los más parecidos e iguales posibles. Dentro de ese bien, proceso de homogeneización estuvo también incluida una forma de educar al hombre y una forma de educar a la mujer. ¿Sí? Vos que estás en la casa de tu abuela, por ahí tenés la oportunidad de hablar con ella, que seguramente la educación ujú, que le dieron a ella en la escuela no fue la misma que le dieron a los varones. O sea, había una educación claro. específica, claro, había una educación específica para hombres y una educación específica para Y mujeres. otra parte. Sí. ¿Viste? ¿Y cómo se vislumbraba eso? A través de dos cuestiones específicas que tenían que ver con que se pensaba a la estudiante mujer como aquella que se iba a dedicar al ámbito de lo privado y al hombre como aquel que se iba a dedicar al ámbito de lo público. El ámbito de lo privado tenía que ver de las puertas para dentro de la casa y el ámbito de lo público tenía que ver con el ámbito, o sea, todo lo que tenía que ver con el trabajo, o sea, de las puertas para afuera de la casa.
Sí, 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 sí. Inclusive algo muy importante, la política, ¿no? Si nosotros vemos hoy la política, hasta no sé cómo será allá en tu provincia, en tu ciudad, pero por ejemplo, a rasgos, lo que, corregime si me equivoco, ¿no? Porque por ahí es un prejuicio Sí, que sí. tengo yo desde la ciudad, desde la casi la capital. Pero nosotros sabemos de la capital, o vemos, que las provincias tienen una forma de hacer política que es casi vinculada a lo monárquico. Digo, un político o familia de políticos se instala en una provincia y gobierna por años y años y años y años y años, digamos. Sí, Bueno, el sí, sí, ejemplo sí, más sí. palpable es Formosa, ¿viste? Formosa está el gobernador de Formosa, está hace como 20, 25 años. Claro. No sé qué pasa allá donde vivís vos, si es parecido, si no. Sí, se dan esas situaciones así. Claro, Por ejemplo, bueno, yo tengo la vecina acá que bueno, al frente de mi abuela vive lo que era la intendenta, digamos, de Rosario, de donde vivo yo. claro, Y ella estuvo bastante tiempo a cargo, digamos, claro. y seguía, y bueno, ya es la señora grande, es grande, ya señora grande. Claro, y eso no tiene solamente, o sea, a pesar de que en la política van incluyéndose las mujeres, esa forma de pasarse el poder eh, de generación en generación dentro de la familia tiene que ver con una forma patriarcal de hacer política, ¿no? En donde el hombre tiene un protagonismo por encima de la mujer. En Neuquén pasa con los Zapana, en Formosa pasa con el intendente, no me acuerdo cómo se llama, pero es reconocido, el gobernador de Formosa, digamos, son como monarquías de políticos que se instalan en la provincia y ahí quedan, ¿viste? Eh, incluso, por ejemplo, a nivel nacional, cuando se dan las elecciones, lo que sucede mucho es que ahora por ley, en toda lista política es obligatorio que como mínimo figure un 30% de mujeres. Pero ¿qué sucede? Los políticos que son muy pícaros hacen una trampa ahí. eh, Viste que todas las listas tienen un orden, ¿no? Entonces vos suponete, si el partido saca un 10%, para decirte un número, van los 10 primeros de la lista. Si saca un Ujú. 15%, van los 15 primeros. Entonces, en esa lista que hacen, el 30% de mujeres va último. Por lo tanto, casi nunca llegan a entrar las mujeres, sobre todo los partidos que menos votos tienen o que salen de segundo para atrás. Cuando en Claro. realidad, para empezar a hablar, tendría que estar, la ley tendría que ser que haya un 50 y un 50 y que además ese orden esté mezclado, ¿no? Primero un hombre, después una mujer y así, por lo menos, o 2 y 2 o 3 y 2, ¿viste? Como para que sea un poco más parejos, pero todavía no hemos Sí, llegado sí. a eso. Digo, estas cuestiones que tienen que ver con la política y que también se da en otros ámbitos, están muy vinculados a lo que se aprendió en la escuela generación tras generación, que es que el hombre domina el ámbito de lo público y la mujer está reservada al ámbito de lo privado. A lo privado, sí. Casualmente, estas formas de educación han incidido en las relaciones que nosotros tenemos en diferentes géneros, ¿no? Hasta incluso la gente que se percibe con un género que no es del de ellos. Digo, estas formas que han tenido de educarnos tan tradicional influyen directamente en la forma en que el hombre se relaciona con la mujer y la mujer con el hombre, incluso entre los mismos géneros. Eh, la violencia que hay contra las mujeres no es de casualidad, tiene que ver con esto. El pasado 3 de junio se instauró como día de ni una menos. Digamos, está el Día de las Mujeres, que es el 8 de marzo, que se festeja el 8 de marzo como el Día de las Sí. Mujeres. Pero en el calendario escolar se fija el 3 de junio como el Día de una menos, como para que nosotros los docentes comencemos a presentar propuestas, por lo menos ese día o esa semana, que tengan que ver con el respeto al otro género. Claro. Eh, O sea, centrarse en ese tema, como llevarlo más a los chicos, digamos, claro, porque y que este por tema que ahí no vos se los decís, trata mucho y
esté presente en todas las áreas de la educación. Esté presente Claro. en todas las, cuando decimos áreas, decimos, por ejemplo, lenguas, sociales, matemáticas, e incluso en la educación física, que tanto pone el cuerpo ahí en acción y al frente de su área, ¿viste? Como un Claro, sí, elemento sí. a trabajar. Yo al respecto te quería mostrar un videíto que hice para todas las escuelas que trabajo y para los institutos de superior de formación docente, que tiene que ver con este tema, y que es un cuento que yo mismo hice, o sea, no es que yo lo hice, yo tomé un cuento y armé un videíto muy cortito que tiene que ver con la formación de la masculinidad y la feminidad y qué pasa con una princesa que es de color rosa y está cansada de ser de color rosa. Fíjate vos, te lo voy a pasar para que lo compartamos y podamos discutir al respecto vinculado a este tema. ¿No hay nada más aburrido que ser una princesa de color rosa? Carlota era una princesa de color rosa y todo en su vida era de ese color. Vivía en un cuarto de color rosa, con sábanas, trazadas, cuadros y ropa de color rosa. Sus sueños eran de color rosa y antes de dormir le contaban cuentos donde las princesas de todo el mundo debían besar a sapos de todo el mundo con la ilusión de que algún día se convirtieran en príncipes azules. Pero Carlota quería domar dragones, volar aviones, quería subirse a un globo aerostático para recorrer el mundo, cabalgar por encima de delfines y convertirse en la capitana de una nave espacial para conocer uno y todos los planetas. Así que entonces un día habló con su mamá, una reina de color rosa, y su papá, un príncipe de color azul, y les dijo: ya no quiero ser una princesa de color rosa. Y ambos le contestaron: pero Carlota, las princesas son como las flores, que ante un mínimo viento se deshojan. Y Carlota respondió: pero yo no soy una flor. Entonces, una hada madrina llamó a todos los consejeros, reinas y reyes del mundo para que decidieran qué hacer. Y Carlota llamó a todas las princesas de todo el mundo, de todos los rincones y de cada isla del planeta. Y todas gritaban: no queremos ser princesas, no queremos ser princesas, no queremos ser princesas. Así que entre la gente salió el hada madrina más sabia y dijo: a partir de hoy no serán princesas, serán lo que quieran ser. Y todo el mundo aplaudió, se abrazó y felicitó a las princesas. Pero un príncipe de color azul, representante del sindicato de príncipes azules, dijo: ¿Y ahora? ¿Y ahora qué haremos? Y ahora ya sé lo que harán. Si quieren, se pueden vestir de color rosa. ¿No hay nada más aburrido que ser una princesa de color rosa? De Raquel Díaz Reguera. Bueno, digamos, este cuento es de alguien que que se pudo revelar ante los modelos de feminidad y masculinidad de la educación tradicional, ¿no? Que ya no quería quedarse las puertas para adentro, sino salir a pelear el mundo como lo pelean los varones. Claro. Eso es un poco la idea de que se instala a partir del 3 de junio y que tiene que ver con el ni una menos, ¿no? Cómo los hombres, o muchos hombres eran las mujeres, y a partir de ahí se relacionan, qué tipo de relaciones tienen con las mujeres. Y vuelvo a repetir, está vinculado íntimamente a esta forma de educación. ¿Vos pudiste ver los cuentos que te mandé? ¿Cómo? No. ¿Pudiste ver los cuentos que te mandé? Sí. ¿Qué te parecieron? A ver. Tenías dos cuentos. Uno era el de el Caperucita Feroz y el Lobo. Era la Caperucita que acosa al lobo, al revés. Y el otro era Rosa Caramelo,
la historia de los elefantes. Sí, no importa si no la pudiste ver, no importa. No hay problema. El del elefante lo vi, pero no lo terminé. El otro no. Está bien, está El bien. el del lobo no. Bueno, cuando puedas mirarlo, porque también tiene que ver, sobre Ese todo sí. el de los elefantes, más que del lobo, tiene que ver un poco con esta temática, ¿no? Cómo se diferencian los géneros, y a partir de la diferenciación se les genera una actividad a un género y otra actividad a otro género. Y está muy bueno lo que pasa sobre el final, que tiene que ver un poco con esta época. Eh, vamos a hacer una clase más que tenga que ver con género, que yo te voy a mandar la clase que viene grabada, y te voy a mandar un texto para que leas y puedas analizar. ¿Por qué? Porque el tema del género es muy importante, porque cuando vos rindas técnicas, viste que esta materia, al igual que en Gimnasia 1, no tienen final. Claro, entra en técnica de movimiento. Claro, y técnica del movimiento es una materia donde vos tenés para rendir 6 o 7 apuntes. 3 de los cuales tienen que ver con el género. Y donde está uno de los apuntes que está incluido ahí es el de Galac, que nosotros vimos, ¿no? Pero digamos, Sí. tiene que ver con un nuevo posicionamiento del docente frente a esta cuestión de género y cómo lo vincula o lo triangula con lo que tiene que ver los contenidos escolares para volcar teniendo en cuenta esta cuestión de género a los alumnos. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, Bien. al respecto, yo quería compartir con vos, yo te mandé a vos un apuntecito que era de Jaradowski, que es un profe que habla sobre esto que estamos hablando nosotros, que es sobre la femineidad y la masculinidad en la escuela. Y al respecto te quería compartir algunas apreciaciones que hace Jaradowski en una... a ver si puedo checar acá. Sí. Ahí. Lo tengo por acá, ahí está. Que es un videíto del canal Encuentro que habla sobre el cuerpo en la escuela. Y que lo relaciona incluso a dos teorías muy vigentes en la Argentina, que es el sanitarismo y el higienicismo. Mensaje. Todos los rituales escolares, históricamente, son rituales corporales, en principio. Cómo pararse, cómo sentarse cuando entra un maestro o una maestra, cómo ubicarse frente a un acto, frente a un himno, cómo cantar, cuál es la gradación correspondiente, cómo tocar los cuerpos de los otros, cuáles son las cosas permitidas y las no permitidas. Dicho en otros términos, el universo de posibilidades corporales en el ámbito escolar y extraescolar es infinito, pero nosotros hemos aprendido solamente algunas alternativas de cómo sentarnos, o de cómo pararnos, o de cómo tocar al otro, de cómo mirarlo. Y en ese punto se han excluido otras alternativas posibles que en general han sido estigmatizadas como anormales, patológicas. Y en ese punto uno de los elementos que afloran fundamentalmente en relación al cuerpo es la sexualidad, el deseo, la emocionalidad, como objetos de administración casi en un grado de obsesión por el discurso escolar, en el que obviamente el discurso médico decimonónico tuvo mucho lugar. El control sobre el cuerpo de los alumnos aparece con mayor intensidad a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de lo que se llamó normalismo, la doctrina pedagógica impulsada por Sarmiento, cuyo objetivo era igualar a todos los alumnos, ya fueran hijos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios. Fíjate que ahí hablo de normalismo, que normalismo es lo que yo te explicaba recién, es la que impulsó la teoría educativa que impulsó la homogeneización, ¿sí? Que era que todos fuéramos iguales, igualar a todos los estudiantes. Para crear ciudadanos argentinos. Claro, para crear ciudadanos argentinos tiene que ver con la cuestión de que en ese momento, ¿qué sucedía? Había una oleada de inmigrantes que venían a hacer la patria, ¿no? Se necesitaba gente para cultivar y sembrar los campos, entonces como no había mano de obra, lo que se hizo fue invitar a ciudadanos europeos que habían pasado por la guerra que vengan a nuestro país a
a ayudar con ese tema, con la agroindustria que en ese momento estaba en auge. Argentina fue granero del mundo, en otras cuestiones, en otras áreas, por este impulso que dio la agricultura y por la mano de obra de los inmigrantes. Seguimos un poquito más. Desde fines del siglo XIX hasta, digamos, la mitad del siglo XX, quizás acompañando la preocupación por la enseñanza de lectura, escritura, matemática, historia, geografía y todas las disciplinas escolares que nosotros hemos escuchado nombrar, aparece una casi obsesión por regular, por ejemplo, el tema de las posiciones corporales. Cómo se debe leer antes de aprender a leer. Se debe sujetar el libro de una cierta manera, se debe mantener el libro a una cierta distancia con respecto a los ojos, uno se debe parar de una cierta manera. Hay toda una regulación y una prescripción desde los talones hasta la frente para mantener una cierta posición corporal, que obviamente es una producción que tiende básicamente a disciplinar los cuerpos, a homogeneizarlos y en alguna medida controlarlos. Bueno, este video después te lo dejo como tarea para que vos lo puedas ver más completo porque está muy bueno y puedas trabajar sobre este video. Digamos, lo que sucedió con el normalismo es que trajo consigo una teoría médica. Nosotros cuando hablamos de educación física hablamos también de una práctica corporal que está vinculada a la salud. Nosotros somos promotores de salud, ¿no? A través de la actividad física sabemos que impulsamos la vida sana. Pero bueno, esa primera parte de la educación física lo que vino de la mano de una teoría médica que era el higienicismo. El higienicismo, ¿cómo surge? Surge en Europa cuando se producen las grandes pestes, la fiebre amarilla, por ejemplo. Entonces, nace a partir de que para que la gente no sufra estas pestes, tenía que tener una casa y un hogar lo más higiénico posible. Y esto de pararse, agarrar el libro, tener una posición derecha, están unidos a teorías del higienicismo, ¿sí? Después, con la década del 50, surge con el peronismo y con el primer Ministerio de Educación, lo que es el sanitarismo. Y comienzan a verse otras teorías. Pero bueno, y también el guardapolvo blanco surge como ¿cómo decirlo? Como un aparato de regular los cuerpos y que todos esos cuerpos se parezcan unos a los otros, ¿sí? Bien, para cerrar la clase de hoy, vos tenías una tarea, ¿la pudiste hacer la tarea o estuviste medio complicado? ¿Sí? No la estoy haciendo, no la terminé todavía. Para que igual la voy a abrir como para orientarte un poco más. Me voy a ir ahí y vamos a compartirla ahí. ¿Dónde la tengo? Por acá tiene que estar. Cerramos acá. Y vamos a la parte de tareas. La revisamos para orientar. Dice, teniendo en cuenta tu recorrido como alumno en para que no puedo leer acá porque me tapan las fotitos, las imágenes nuestras. Teniendo en cuenta tu recorrido como alumno en la escuela, en los 3 niveles, inicial, primero y secundario, te pido que reflexiones sobre las clases de educación física donde, visto en perspectiva, podés señalar el dominio de un género sobre otro. También son válidos ejemplos que hayas observado, ya no como alumno. Realiza un texto donde esto quede evidenciado y o entendido. Por supuesto, ten en cuenta la clase grabada. Bueno, te decía, esto tiene que ver con que vos puedas pensar en tu recorrido como alumno y ya puedas hacer un texto donde veas no solamente la educación física, sino también en otras áreas de la escuela, puede ser en cualquier materia o de la mano de algún docente en especial, de cualquier contenido, donde esta diferencia entre los géneros, para vos, haya quedado evidenciada. Quizás vos en ese momento lo hayas tomado como algo natural, pero hoy si te lo pones a pensar, no es algo tan natural, es algo construido, claro. Porque también habla de eso Yaradowski. Yaradowski lo que dice es, a ver, esta cuestión de que la mujer esté en su casa y el hombre esté afuera, no es algo natural. No es que tiene que ser así. Fue un discurso construido y
la escuela ayudó a reforzar ese discurso. Podía haber sido otro, pero a nosotros se nos impuso ese, digamos, Claro. y con el tiempo se fue reforzando cada vez más, se fue haciendo más fuerte. ¿Y cómo se fue reforzando? Bueno, del pase de esta creencia de generación en generación. La idea es, por eso se habla mucho de deconstruir. Cuando hablamos de deconstruir es, en principio, pensar si estos discursos son naturales, o fueron armados, y empezar a pensar cuáles serían las formas más justas para ambos géneros de formar parte de los distintos espacios institucionales de una sociedad. Hablamos de la escuela, del trabajo, incluso de lo público, ¿no? Para que tengamos todos, hombres y mujeres, las mismas cantidad de oportunidades, ¿sí? Cantidad y calidad de oportunidades. Entonces la idea es que vos en el trabajo puedas pensar hoy en perspectiva estas cuestiones donde vos observaste que haya habido diferenciación en el trato entre hombres y mujeres, e incluso no solo en el trato, sino en los contenidos que se le da a ustedes. Doy un ejemplo, por ahí un tipo de educación física para las mujeres, otro tipo de educación física para hombres, o se separaban los grupos, o se daba vóley para las chicas y fútbol para las mujeres, un ejemplo, ¿no? O que se armen grupos de varones que hablen en determinada materia de un tema y grupos de mujeres que hablen de otro, no sé, fíjate, Sí, se sí, me sí. ocurre pensar en este centralismo en el que se armó el país, que por ahí las provincias son más conservadoras en su pensamiento que la ciudad. No sé, corregime si es así. Mm, puede ser, puede ser. ¿Está bien? Mm, Sí, No, la verdad que no, pero puede ser que sí. sí. ¿Vos estuviste viviendo en alguna ciudad que no sea tu provincia? En Tucumán, Ah, y 2 años cambia viví en mucho la Tucumán. idiosincrasia entre Tucumán y... Vos sos de Salta, ¿no? Sí, Salta. Sí, sí, sí. ¿Cambia mucho la Eh, idiosincrasia entre Salta y Tucumán? la verdad que sí, se ha notado bastante, se nota. Va, por lo menos yo lo noté, digamos, que sí hay diferencia. Y se nota, digamos, esa diferencia que tenía acá o sea, en mi pueblo, cuando estuve en Tucumán. Yo en Claro. Tucumán estuve 2 años Ah, en cuarto, bueno, sí, cuarto y quinto año de la secundaria, terminé ya la secundaria. claro. Yo, mi papá tenía una empresa y viajaba mucho por las provincias. Y a veces nosotros lo acompañábamos. Mi papá tenía una empresa de transportes y a veces viajábamos, él sacaba un transporte de la empresa, un micro, lo transformábamos todos y viajábamos por las provincias a vender los productos de la empresa que tenía mi papá. Mm. Y fuimos mucho a Tucumán y a Salta. A Salta tuvimos la oportunidad, siempre, mi papá como conocía, siempre que íbamos a la capital para la fiesta de la empanada, por ejemplo. Ah, sí, Este, que estaba bárbaro. Siempre. Creo que es en julio sí, más o menos, ¿no? Mediados de julio la sí, fiesta de sí, la empanada. ¿Sí? sí. Bueno. Y mi papá no quería quedarse en hoteles y nos quedábamos en casas. Y yo no entendía por qué nos quedábamos en casas. Y después con el tiempo, en perspectiva, por eso yo te digo la perspectiva, me di cuenta que mi viejo lo que le interesaba era estar en comunicación con la gente. Esto de que una casa te da la oportunidad de sentarte con la familia, comer de esa misma comida, porque la mujer de esa familia preparaba para la casa, preparaba para todos, y Ah, sí, y, no, compa- no, digo que decía que, y compartía mucho de lo cultural, ¿viste? Lo cultural era claro. el tema de esa mesa, de cada vez que nos sentábamos ahí. Yo como estuve en Salta tuve la oportunidad, la primera vez que fui con mi papá, que estaba muy, muy bien económicamente, de ir al tren en las nubes, ¿no? Ah, Eh, sí. pero entre otras cuestiones, por ejemplo, nos dimos, no, habiendo estado en Salta y en Tucumán bastante tiempo, se evidenciaba, porque los mismos lugareños nos decían, la rivalidad entre Salta y Tucumán. Sí, Una rivalidad muy existe. impuesta. Por ejemplo, los salteños nos decían que el tucumano era ladrón y que, Sí, y que a Tucumán
como tenía esa forma triangular, le decían el triángulo de la Bermuda. Lo que pasa por ahí desaparece. Eso decían los salteños y los tucumanos. Y los tucumanos decían otra cosa a los salteños, no se quedaban atrás. Bueno, pero Y digo, sigue estando eso, ¿no? O sea, esa ida y vuelta, digamos. claro, 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 seguramente, porque tiene que ver con la idiosincrasia de cada provincia, ¿no? Por eso yo Sí, sí. en esta tarea te invito un poco a que vos puedas pensar en esos tiempos donde seguramente había viste que lo que tiene que ver con educación también tiene que ver con la idiosincrasia, porque digamos, nosotros hablamos siempre de diseños curriculares. ¿Vos sabés Ujú. lo que es un diseño curricular? Si no lo sabés, yo te lo explico. No Bueno, recuerdo esto. yo te cuento, Rami. Sí. Nosotros los profes, cuando nos recibimos, tenemos que trabajar en las escuelas. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a trabajar en las escuelas, nosotros no damos lo que queremos dar en la escuela. Cada año tiene lo que se llama un diseño curricular para cada docente, para cada profesión, por así decirlo. Entonces, ¿yo cómo sé los contenidos que tengo que dar para primer año? Porque hay un diseño curricular, hay algo escrito donde yo me remito, donde yo voy y dice, a ver, para primer grado vos tenés que dar juegos sociomotores, juegos cooperativos, juegos de oposición, donde juegan todos juntos, ¿no? Para Claro. cuarto, quinto y sexto hay que dar iniciación deportiva, ¿entendés lo que te digo? Eso se llama diseño Sí, sí, sí. curricular. Entonces, los diseños curriculares están vinculados a la idiosincrasia. ¿Por qué? Porque se escriben teniendo en cuenta la cultura del momento. No es que nace, no es que baja un iluminado del cielo y lo escribe. Lo escribe la gente, la misma gente que pertenece a la cultura. Y para escribir el diseño curricular, tiene en cuenta la idiosincrasia de esa cultura. Muy bien. Hoy día la idiosincrasia está cambiando. Y es por eso que los diseños curriculares aparecen cuestiones tales como que los chicos son diferentes, que se trabaja la diversidad, la inclusión y las cuestiones de género. Por eso en técnicas del movimiento 2, que es la materia que vos tenés que dar, la idea es cómo se posiciona un docente frente a este diseño curricular nuevo, con esta perspectiva de género, de inclusión y diversidad. ¿Qué es la diversidad? Pensar que todos nuestros alumnos son distintos, que en un grado o en un año o en un grupo de alumnos, sea del nivel que sea, jardín, primaria, secundaria, terciaria, todos los chicos no son iguales, son diferentes y que todos van a responder de distintas maneras. Y la inclusión se trabaja en base a la diversidad. Como yo sé que todos son diferentes, la inclusión tiene que ver con aceptar al otro que es diferente a mí. ¿Entendés? Claro. Valorizar esa diferencia. La inclusión no está basada en la discapacidad, está basada en que como el otro es diferente, tiene algo diferente que me va a decir y que yo tengo que tener en cuenta para mi vida y para los otros, pero sobre todo para poder convivir. ¿Sí? Claro. En estas cuestiones, las cuestiones de género, porque puede ser, por ejemplo, alguien que siendo varón se perciba como mujer, o al revés, ¿entendés? Claro. Teniendo en cuenta dos cuestiones, que el sexo es algo natural, es decir, uno nace con un sexo masculino y femenino, pero el género es algo que se construye socialmente y culturalmente. La manera que tenemos de percibirnos es algo que yo construyo a lo largo de mi vida, y eso es el género. Esa es la diferencia básica entre el género y el sexo. El sexo es algo natural, con el que uno nace, y el género es algo que tiene que ver con la formación de la historia social y cultural de esa persona y que va construyendo a lo largo de su vida. ¿Sí? Bien. Esto es importante que vos lo tengas en cuenta porque vamos a ver un apunte más donde hablemos de la cuestión genérica. Bien, y para cerrar, quería ponerme de acuerdo con vos en el parcial. Bien. Yo no te voy a tomar un parcial que tenga que ver con preguntas y respuestas, sino más bien, como hicimos el año pasado, que vos puedas hacer un trabajo práctico con entrega, que me lo entregues uno de los días que no tenemos clase presencial, para que después juntos yo te pueda hacer una devolución el día que tengamos clase presencial. ¿Te parece? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a dejar ya esa fecha de parcial para que vos la tengas presente
Yo me estoy fijando acá las fechas nuestras. Podría ser el 19, no. A El ver. 19 de junio. El 19 tendríamos clase, ¿verdad? ¿Pero es grabada ese día? No, el 12 es grabada, 19 es no grabada y 26 grabada. Bueno, si querés hacemos el 26. Sí. Dale. Sí, como le parece, esas Dale, son hacemos el 26. las fechas que tengo, digamos, son el fin de semana que viene es 12, que sería grabada, Claro. de ahí va el 19, que tendríamos clases, y el 26, que es grabado. Bien, entonces, lo que podemos hacer es, el 19 hacemos una clase presencial y además te entrego el parcial ese día y te digo cómo tenés que realizarlo. Te doy todas las indicaciones para que vos te saques la duda. El 26 me lo entregás y la siguiente clase hacemos una devolución. Bien, ese sería el 3 de julio. Claro, esa tenemos clase presencial el 3 de julio. Sí, presencial. ¿Sí? ¿Te parece así? Entonces dejamos el 19 Sí. para armar el parcial y el 26 para la entrega del parcial. Lo que sí te digo Perfecto. es que durante toda esa semana, del 19 al 26, me podés mandar mensajes, nos podemos comunicar por plataforma, por lo que sea, por las dudas que vos tengas y puedan aparecer. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dale? Bien, sí. Ahora Sí. te voy a dejar en plataforma, en la parte de tareas, este video que te presenté de Yaroski, que habla sobre el cuerpo en la escuela, y un apuntecito más que Ajá. tiene que ver con el género. ¿Sí? Muy bien. Lo puedas Sí. ver. Muy bien. Cualquier duda, Rami, me llamás. Me da un mensajito. Bueno, ¿Dale? muchísimas gracias. Bueno, Rami, que estás bien y cuídate, ¿eh? Sí, igualmente, que ande muy bien. Nos Dale, vemos, nos vemos la gracias. próxima. Hasta luego.